Como nota final del programa de hoy, que ha tenido la centralidad de la tierra y lo que esto despliega, que como dije no es un tema exclusivo ni excluyente, es necesario verlo en las dimensiones que porta, en los intereses que circulan la misma, en la historia, sobre todo en Moreno. Llegar a este punto de charlar con el presidente del bloque del Frente de Todos, que es la primera nota que hago en Quórum con Lucas Franco, siendo concejal, y que hemos transitado con años en nuestros cuerpos de asentamientos que se volvieron barrios. Barrios que construyeron comunidades. Comunidades que no han esperado del Estado que se haga la calle, sino que hicieron la calle. Con lo cual estoy diciendo que es un tema que tiene tantas aristas, tantas historias, que hay que ver cómo se instrumentan aquellas herramientas que intentan claramente, por el programa que tuvimos en el día de hoy, después de hablar con la responsable del IMDEL, lo que se llama ordenamiento urbano. O mejor dicho, o agregado, mejor utilización del suelo. Porque Moreno sigue teniendo tierras, tiene por lo menos 400 expedientes administrativos respecto a lo que es el Instituto de la Vacancia, y tiene una ordenanza que se aprobó hace poco, en donde lo primero para charlar con Franco es esta figura de abandono simple, que es lo que hizo tanto ruido. ¿Por qué? Porque en el Instituto de la Vacancia, incluso en el Código Civil, esta figura está. También está la garantía de lo que se entiende como propiedad privada, la perpetuidad, los actos posesorios, es decir, hay un despliegue del Código Civil muy claro para aquel que quiere seguir cierto tecnicismo. Ahora, abandono simple, y uno se pregunta frente a qué riesgos, y necesariamente la pregunta, estamos, y cuál es el objetivo final del municipio, que para mí es claro, y lo vengo sosteniendo en los programas, que es, primero, ordenamiento, definiciones, y esa consigna que es Moreno libre de tomas. Si dentro de esto se incorpora parque agroecológico, y dentro de esto se busca los titulares, pero para que el abandono no termine en problemas que son superiores, me parece que más o menos las coordenadas son claras. Bueno, gracias por estos minutos que vamos a tener en el programa. ¿A quién se le ocurrió abandono simple o si había un proyecto superior al abandono simple? Esto es, vamos y tomamos todo con los riesgos que eso generaba, o encontramos una avenida del medio, que es el abandono simple. Bueno, primero, gracias a vos por la nota. No es una compulsa entre la intensidad de la medida. En la ordenanza 939 está mencionada la ordenanza 3869, que es una ordenanza general de la provincia de Buenos Aires, y que tiene una serie de características para poder ser aplicadas. La figura del abandono simple es una conceptualización de la ordenanza nueva, de la modificación, para referirse a algo que ya estaba normado en la ordenanza 939 en uno de sus artículos. La 939 del año 2001, vamos a decirlo así. Exactamente. Y la otra es del año 69. Sí, ¿okay? Pero yo quiero destacar esto. ¿Qué hace la 939? Instituye o declara de interés público local, digo, por el estilo de redacción de ese momento, los procedimientos para la constatación de lo que denomina abandono calificado. Una vez constatado el abandono calificado, es decir, cuando se cumplen una serie de requisitos, que son 4. Son 4 pasos, sí. Exacto. El municipio puede constatar el abandono calificado y, por lo tanto, solicitar el Instituto de la Vacancia, que es un procedimiento judicial. Uno de esos 4 pasos hace mención a las características de la ordenanza 3869 sin después desarrollarlo. La ordenanza 3869 es aquella que le permite a los estados poner en custodia aquellos bienes que están abandonados, pero que no cumplen todos los requisitos para ser declarados en abandono calificado y por lo tanto buscar la vacancia. Vamos a decirlo así, si te parece. Lo que hicimos fue que para ese primer punto, que es el abandono simple, es decir, un inmueble, un predio abandonado, que no tiene el pasto cortado, no tiene la vereda, no tiene cerco, ¿sí? El artículo 1 de esa ordenanza del 69 sí instituía que los municipios pudieran intervenir, que no es quedarse con la propiedad, sino custodiarla y darle un uso. Eso para mí es claro establecerlo así, porque viene a cuento de lo que yo decía en el comienzo de esta charla. Después hay otros 3 puntos más, que es el abandono calificado, que eso nos lleva al Instituto de la Vacancia, que se origina en el año 2001. Es decir, el salto que se da es tomar un punto de los 4 de abandono calificado para decir, este es abandono simple. ¿Es correcto? Sí, estamos conceptualizando, porque el punto que tomamos hace referencia a los extremos, así lo llama la ley, y la ordenanza,
que necesitan ser cumplidos para poder ejecutar la ordenanza 3869. Así que digo, uno de los planteos es, ¿qué es lo que origina este debate? Este debate lo origina un debate con mucha preeminencia en los medios nacionales y también en los poderes legislativos y ejecutivos de la provincia de Buenos Aires al respecto de la situación de la toma de tierras. Esto promovido, y esto es una opinión, promovido particularmente por la oposición, en los municipios en donde gobierna la oposición hoy al Frente de Todos, instalaron como preocupación la situación de las tomas de tierras. Yo lo vi al intendente Vicente López plantear que el gobernador debería generar acciones para prevenir. El municipio de Moreno tiene una política de prevención de la usurpación. Se hizo un informe, los concejales de la oposición pidieron un informe. Ese pedido de informe motivó un encuentro con los funcionarios del área de seguridad, con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Moreno, el INDEL y el IDUAR y la Secretaría General, en donde se compartió un informe detallado de los procedimientos para la prevención de la usurpación. A partir de ahí, y en ese mismo encuentro, discutimos la propuesta del Departamento Ejecutivo de la creación de los parques agrarios con la metodología de la producción agroecológica de los alimentos y la necesidad de actualizar una norma, que es la norma 939 del 2001, para darle mayor capacidad y herramientas al Estado municipal para actuar. Yo voy a graficar la situación también. Cuando el Estado llega a un terreno que está abandonado y que tiene la inminencia o fue víctima el terreno de un intento de usurpación y se previene, después el Estado, si no tiene herramientas, debe retirarse. Entonces, aquella verdad de Perogrullo, yo lo decía en la sesión, estamos muy acostumbrados a escuchar quién mantiene a quién con los impuestos y con los tributos. Entonces, si el Estado tiene que sistemáticamente disponer sus recursos en materia de seguridad, en materia de tierras, en materia de los trabajadores y las trabajadoras sociales, todo el dispositivo que se ejecuta cada vez que se va a prevenir un intento de usurpación, al servicio de aquellos titulares, propietarios de bienes en justo derecho, que tienen ese bien quizá con fines especulativos, viviendo en otro municipio, viviendo en otro lugar. Entonces, o con los fines, pero ¿sabes qué pasa? Con los fines que sea, con los fines que sea, porque en definitiva lo que hace un Estado municipal es reclamar aquello que debe tributar el que especule y no especula. Eso es así. Sí, pero hay varias. No solamente hay un reclamo tributario, porque habitualmente, en muchos casos, la cuestión tributaria está cubierta. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar otro debate, y nos vamos a enfrentar ese debate en la discusión tributaria que ya se viene en Moreno, al respecto de cómo actualizamos las tasas también de aquellos terrenos que están abandonados. Esa tiene que ser una política proactiva también. Bueno, vamos a la ordenanza del 69. Sí. Si un gobierno municipal como el de Mariel Fernández realiza veredas o coloca un cerco, eso se la tiene que facturar al propietario. Esto es así. Porque si no, no entendemos esta charla que tenemos con Luca Franco de por qué el gobierno debe preservar lo privado cuando el privado hace poco para cuidarlo. Y sobre todo, porque hay que decirlo con todas las letras, que hay una necesidad habitacional en Moreno, que es acuciante, que la conoce Luca Franco, como ustedes, y entonces no pueden esperar planes que no existen, desde hace años, de planes federales. Entonces la tierra es un bien preciado. Y si pensamos que la tierra es un bien preciado y después para que puedan existir servicios mínimos que ni siquiera hoy el barrio La Perla Federal los tiene, estamos en un soberano problema. ¿Ok? Entonces, es todo esto que vengo planteando desde el programa pasado para llegar a esta charla con Luca Franco, que es el jefe de bloque, que está diciendo, primero para que quede claro, ¿el gobierno tiene facultad? Sí, la tiene. ¿Puede cobrar lo que tiene que cobrar? Sí. ¿Debe cobrar más? Sí. Ahora, esto es en carácter de custodia. ¿Aparece el propietario? Y ahí voy a la ordenanza del año 69, Lucas, si es que es por decreto que interviene con el abandono simple y restituye por decreto, o hay una causa judicial mucho más acorde a los tiempos modernos y democráticos para que se resuelva el asunto. No, hay un diálogo entre el Estado municipal a través de la notificación, porque yo también he escuchado esta polémica al respecto. Cuando se incorpora a la ordenanza la facultad del Estado municipal de la cartelería, sí. ¿Cuál fue la polémica al respecto? Bueno, ponen el cartel y están avisándole al entorno, vengan a tomar porque está abandonado. Esa es una interpretación al menos capciosa de la situación, porque justamente lo que está haciendo el Estado es lo que hoy muchas veces sectores de distintos sectores de la política y propietarios también reclaman, es que el Estado pueda manifestar públicamente su intervención en el cuidado del terreno para que no se intruse. Entonces,
la expresión y la inclusión de la notificación vía cartelería es: notificamos la intervención del Estado. Previamente se hace el proceso de notificación al titular. Digo, entonces, no es que el titular se entera solamente porque pusieron un cartel y nadie lo llamó. Y se puede dar que no ubican al titular. Porque una de las cosas que indica tanto la ordenanza 939 como la 3869 es que el incumplimiento de las ordenanzas municipales, y las ordenanzas municipales todas tienen proceso de notificación, es uno de los elementos para el abandono simple, con lo cual está sobreexpresado, y si hay alguna polémica, en la reglamentación de la ordenanza se puede volver a explicitar que hay un proceso previo de notificación antes de la cartelería, que la cartelería es notificarle a la comunidad la intervención del Estado, no al propietario. Sí, además, yo lo entendí bien lo de la cartelería, hay que ver que se pone en la cartelería precisamente por lo que dije antes, como hay una necesidad acuciante de tierra y de viviendas, claro que es una decisión difícil que toma, pero osada, para decir, mire, estamos nosotros, y si no, vayan a la ruta 23, al frente del predio que será desalojado, vamos a ver si llega a ese objetivo, que dice, esta tierra es de todos, es la tierra pegada al Cicla Viviana, o sea, hay una cartelería ahí. Hay un conflicto. Ahora, déjame preguntarte, porque claro, el otro tema es que cómo una ordenanza puede entrar en colisión con un código civil. Yo creo que eso también está y forma parte del debate. Claro que sí. Claro que sí. Mirá, yo te quiero solamente contar el artículo 77 de la Ley Orgánica de Municipalidades post-reforma constitucional. Las ordenanzas serán consideradas ley en el sentido formal y material. Esa inclusión en el artículo 77 de la LOM permite un debate al respecto de las características que tienen las ordenanzas municipales. Por ejemplo, para que los estados municipales, a través de sus departamentos legislativos, puedan declarar de utilidad pública una actividad, un bien, que ha pasado. Digo, hay jurisprudencia legislativa al respecto de ordenanzas que han surgido de Moreno, lo que pasó en Villanueva con la expropiación de los terrenos de Villanueva, que son jurisprudenciales al respecto de interpretar a las ordenanzas como leyes en forma material y formal. Pero además, el artículo 236 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que se actualizó, y por eso hicimos una de las reformas, quitando el link y la referencia al artículo número 4 del Código Civil, porque ya no existe más. De ese artículo, hay algo que se llama la derogación tácita. Sí. Si ese artículo no existe más y hay un link a ese artículo, es porque no, para que no quede desconexo. Precisamente una de las modificaciones es incluir solamente la 9533, que es una ley provincial que sigue vigente, y después hacer mención, tanto en los considerandos como en el desarrollo de la norma, del nuevo Código Civil y Comercial, que entre otras cosas tiene el artículo 236. Ahora lo voy a leer, mira, dice artículo 236, sin hablar con Lucas Franco, porque no hablo con nadie sobre los temas que vamos a tratar, salvo el general. El inciso A de ese artículo dice, los inmuebles que carecen de dueño. ¿Y el inciso E? Y el E dice, los bienes adquiridos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal por cualquier título. Sí. Y yo voy avanzando. Yo avanzo en la lectura del Código Civil y Comercial. Son bienes del dominio privado del Estado, pertenecen al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sin perjuicio de los dispuestos por leyes especiales. Exactamente. Por eso. Exactamente. Y el artículo 240. No lo hablé con Lucas Franco. Y el artículo 240 del Código Civil y Comercial dice límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Eso que acaba de decir Lucas Franco, es decir, sí, hay un interés colectivo. Si quieren les voy a decir a los que pintan canas, Stefani. Yo agrego una cosa más, perdóname. ¿Vos te acordás de Stefani? Bueno, eras muy chico. El artículo 17 de la Constitución Nacional consagra la propiedad privada. Hay artículos en el Código Civil y Comercial de la Nación que consagran la perpetuidad del dominio. Sí. Y después hay artículos en ese Código Civil y Comercial, como los que acabo de leer, e incorporaciones constitucionales. El artículo 75, inciso 22, incorpora los tratados internacionales con rango de ley a nuestra Constitución. Ahí se habla del interés y la propiedad colectiva. Bueno, a pesar de que nuestra Constitución, nuestro plexo normativo, hable de la propiedad privada e individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros entramos en una compulsa de interpretación de todo el universo de normas, vamos a encontrar, y yo lo dije en la sesión, es muy loable
que la oposición o quien quiera hacer una interpretación pueda esgrimir argumentos de interpretación de las leyes. Es muy loable porque eso indica que hay profundidad en el debate. Ahora, de plano, y sobre todo quienes ejercen alguna actividad vinculada al derecho, de plano, invalidar las interpretaciones. La vacancia, el instituto de la vacancia es una construcción jurisprudencial histórica de la justicia. Ni siquiera está instituido con una ley el procedimiento a través del cual vamos por la vacancia. No, porque incluso no está ese procedimiento, porque todo lo que dijiste antes hace que ese procedimiento, si fuese ley, entraría en una colisión con algunos puntos que están establecidos desde hace mucho tiempo. Este Código Civil, tal cual lo está diciendo Lucas Franco, como todas las leyes, tienen variables. No son rígidas. Es más, podemos leer la Constitución y puedo encontrar la consagración a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Exactamente. Y puedo seguir y me puedo hacer un festín con esto. El 14 bis de pero la Constitución, el 14 bis que no existe en la... Claro, bueno, con cualquier por eso. interpretación que proteja un pero bien por sobre eso, otro. Bueno, en todo caso, lo que permite todo esto es saber. Para mí la grieta es un gran entretenimiento. Es espantoso para mí, pero bueno, sigue teniendo su rédito y su éxito. Entonces, yo lo dije en el programa, ni Bernie ni Grabois, que están dentro del mismo barco, en el medio hay tantas texturas, tantas historias, tantas obligaciones, necesidades y derechos, que solamente el que se atreva a ir por ahí, sorteando los obstáculos, pero además construyendo consensos, va a ofrecer al final un proyecto que sea contenedor. Esta nota que estoy haciendo con Lucas Franco, después de la nota que hice con Agostinera la semana pasada, tiene que ver en dónde más o menos cada uno se ubica. Ahora, usted se tiene que dar claro que acá no es que el Estado va y lo agarra para siempre. Está custodiando. Y fundamentalmente para mí, el objetivo final es evitar que se propaguen las tomas, porque esto sería ya más inviable de lo inviable que es Moreno. Una cosa, y lo han dicho mucho, sí, ¿verdad? Una cosa que yo quería aportarte es precisamente que hay un ejercicio y que está permanentemente en debate, la metodología de trabajo que tenemos en el Consejo, y yo soy muy insistente en reivindicar todos los ámbitos que aún en este contexto muy difícil fuimos creando, que tiene que ver con tomar demandas de la oposición y ponernos a producir respuestas a esas demandas. El origen del encuentro en el Teatro Marechal, que juntó al Departamento Ejecutivo, al Ministerio Público Fiscal y a los concejales, es un pedido de informes que hace la oposición sobre la situación de las tomas de tierras, que fue respondido con un instrumento. Y después, los concejales y concejalas de la oposición trabajaron en incorporaciones a esta modificación. Y trabajaron en incorporación a la ordenanza de parques agroecológicos, que después yo respeto la técnica de propongo una modificación al proyecto, me la aceptan, pero después voy y voto igual en contra del proyecto, porque hay una necesidad política de diferenciación, porque hay que marcar una situación de parteaguas en cómo se presenta uno ante la comunidad. Ahora, la realidad es que discutimos la reforma de la ordenanza 939 sin proyecto alternativo. Había un proyecto en discusión. ¿Y qué es el proyecto que elaboramos? Que elaboramos con el trabajo de los concejales y concejalas del bloque del Frente de Todos y los concejales y concejalas del bloque de Juntos por el Cambio. Claro, porque acá, pero porque es una ordenanza que surge del Consejo Deliberante. Está bien, pero lo que quiero decir es que, ¿por qué hay coincidencia? Porque, a ver, Juntos por el Cambio, aunque tiene sus matices, así como el Frente de Todos tiene tantos matices, están de acuerdo en que no haya tomas. A ver, seamos claros. Si yo busco archivos del doctor Acef, dirá que Moreno se constituyó porque la clase política permitió del oficialismo que crezcan las tomas. Entonces, claro que hay una coincidencia. Entonces, le van a dar una respuesta porque los oficialismos hacen esto. Respondo hasta donde puedo, hasta donde quiero, porque del otro lado juegan. Incluso lo que acaba de decir Franco. Pueden ir a acompañar el proyecto y después dicen, no, me opongo. Claro, porque son técnicas políticas que no hacen a la construcción de una maduración del debate, porque todavía falta bastante para eso. Finalmente, porque si no podríamos charlar una hora, se viene un desalojo. Nosotros vivimos, porque vos eras muy joven, yo trabajaba en FM Moreno y cubrimos el desalojo en la Gloria 2. Yo recuerdo aquello que fue un ejército destruyéndolo todo, bajando todas las viviendas de material. Pasaron los meses, fueron relocalizadas algunas familias en Los Hornos, que hoy es una explosión demográfica, y otras volvieron. Si vamos ahora con Lucas Franco, vamos a ver la Gloria 2. Que las comunidades hicieron su calle, y eso no quiere decir que haya urbanización, para mí es hacinamiento.
que no es la mejor calidad de vida, ni mucho menos. ¿Qué posición vas a tomar vos, como militante, como cuadro político, como dirigente, hoy como funcionario, cuando pase eso? ¿Estar ahí? ¿Ahora ir a explicar que no pueden estar ahí? ¿Se puede trabajar sobre un proyecto de loteos más chicos si es que el propietario no cuidó, aunque esa tierra, particularmente la 23, sobre todo para fin de año, lo habrás visto vos también, se asignaba para cierta práctica de culto, ¿no? Porque lo he visto. En ese momento, después no sé si se mantenía o era el propio municipio que lo hacía, pero se encuadra perfectamente en esta nota que estoy haciendo contigo. Bueno, mirá, nosotros como espacio político, que hoy tiene circunstancialmente la responsabilidad de gobernar, este proceso liderado por Mariel, tuvimos siempre una posición de proteger y cuidar a la comunidad de cualquier ejercicio de violencia institucional, que es en donde encuadraría cualquier uso de violencia para tramitar un desalojo en este caso. Ese procedimiento en particular, que tiene que ver con ese terreno en particular, lleva ya un desarrollo de 10 meses. 10 meses, con distintas instancias. El relevamiento que indica la Corte, que es un procedimiento nuevo, la demora en la definición judicial de los juzgados, de todo el procedimiento que tiene que ver con la justicia y por supuesto todo el dislate que implica la pandemia incursionando en nuestras vidas. Por lo tanto, digo, nosotros como espacio político estaremos en el lugar en donde necesiten que estemos, donde el Estado necesite que estemos. Digo, si es necesario que los concejales y nosotros en nuestra calidad de también de compañeros de este proyecto político estemos, lo vamos a hacer, pero también hay una realidad. El procedimiento que se viene empleando en todo este tiempo y que ha logrado prevenir nuevas usurpaciones, que es una demanda, digo, y ya no solo de la oposición, es una demanda de la comunidad. Cuando yo te decía, te quiero hacer un clip, muchas veces escuchamos el conflicto entre vecinos de la propia comunidad, cuando un vecino tiene que denunciar una toma o tiene que cuidar ese espacio, y muchas veces escuchamos, ¿por qué no lo ponen a producir? Esto sería más útil y más efectivo si se pone a producir este espacio. A ver, y para no correrme de la pregunta, pues frente a una situación de violencia, nosotros no vamos a convalidar, ni nosotros, ni Mariel, ni todo el dispositivo estatal. Digo, tenemos como secretario de Seguridad a un abogado especialista en situaciones de violencia institucional, que además es una eminencia intelectual muy joven en ese trabajo, que es Nahuel Bergier. Y después todos estamos en sintonía de proteger a las comunidades ante cualquier situación de violencia institucional. El procedimiento que está ordenado por la justicia y que debe ser acompañado por el Estado municipal debe ser vigilado, por así decirlo, también por la comunidad y por todos los organismos que quieran tener intervención en la situación para que sea para que el resultado sea el no ejercicio de ningún tipo de violencia. Eso es lo que nosotros vamos a aportar y estaremos en donde el Estado necesite que estemos. Gracias.